Bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio. Tema número 2. Producción del aire comprimido. Compresores. Pregunta de examen. Son máquinas que tienen la misión de transformar la energía mecánica del eje de motor en energía neumática de presión. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Nos estamos refiriendo a compresores como estos de acá. Sí, que la mayoría de ustedes han debido ver en algún momento, están en las gomerías, en algunas partes de trabajo, están con lo que pintan. Entonces han debido ver en algún lado lo que son estos compresores. Entonces, de esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Esto se puede originar de dos formas diferentes, disminuyendo el volumen del aire de un recinto cerrado, desplazamiento positivo, comunicando al aire una elevada energía cinética que se transforma en energía de presión al ser frenado. Desplazamiento dinámico. Clasificación de los compresores. Vamos a tener lo siguiente. Dentro de los compresores tenemos desplazamiento positivo y el desplazamiento dinámico, estos dos que ha mencionado acá. Dentro del desplazamiento positivo tenemos a los alternativos y a los rotativos. Estos son los que vamos a ver. Los alternativos que son de pistones de una etapa, dos etapas, tres o más etapas. Y también tenemos los de diafragma. También tenemos los que son los rotativos en tipo tornillo y en tipo paletas. Dentro de los de desplazamiento dinámico tenemos a los turbocompresores, que en este caso sería el radial y el axial. Y acá tenemos un poquito con las imágenes, ¿no? Compresores, desplazamiento positivo, dinámico. Tenemos los alternativos, que son de émbolos, los rotativos y los dinámicos. Estos ya son las imágenes de apoyo, ¿no? Que es simplemente una comparación con este de acá. Compresores alternativos. Dentro de los compresores alternativos tenemos al compresor de émbolos de una etapa, compresor de émbolos de dos etapas, ¿sí? Estos dos. Lo que nos está indicando acá. Tenemos los denominados también con pistones de una etapa, dos etapas o más. Compresor de émbolos de una etapa. Este tipo de compresores se utilizan en sistemas que requieren aire entre 3 a 7 bares. ¿Cuáles son las características de este compresor de émbolos de una etapa? Que solo tiene un pistón. ¿A qué refiere que solo tiene un pistón? Este llegaría a ser un pistón, ¿sí? ¿Cómo nos fijamos nosotros físicamente en ese componente? ¿De qué trata? Por ejemplo, voy a abrir. Acá, este ejemplo voy a poner, fíjense. Ahora sí, esta figura y esta figura. Acá tenemos dos pistones. Ahorita el que estamos trabajando es de un pistón. Entonces busquemos, por ejemplo, este de acá. Acá, por ejemplo, tenemos de un solo pistón. ¿Está bien? Entonces, este es un compresor que indica acá de émbolos de una sola etapa. Compresor de émbolos de dos etapas. Comprime el aire en dos etapas. Su presión final es de 7 bares. La primera etapa se comprime aproximadamente a 3 bares, tras lo cual se enfría al pasar por el refrigerador intermedio, mejorando el rendimiento. Se alimenta entonces el cilindro por la segunda etapa que comprime el aire hasta la presión final. Características, en este caso tiene dos cilindros, fíjense, dos cilindros. Trabaja a bajas temperaturas y tiene que ser el primer cilindro grande y el segundo cilindro pequeño. Es similar al que mostraba en la imagen hace rato. Este de acá, fíjense, tenemos un cilindro pequeño y un cilindro grande. Entonces es de dos émbolos, de dos tiempos. Tenemos acá el funcionamiento, o el ejemplo, perdón, de cómo funciona. Cuando uno de los cilindros ingresa, el otro sale. Cuando el que ha salido vuelve a ingresar, el que ha entrado sale. ¿Sí? Trabaja de esa forma. Vamos a ver una imagen de apoyo
para que un poquito ustedes puedan ver el funcionamiento. Fíjense, acá por ejemplo sería el ejemplo de un solo cilindro, de un émbolo, ¿no? Tenemos el ingreso y la salida del aire comprimido. Esta línea roja la vamos a representar como el ingreso. ¿De dónde viene este aire? Este aire viene de afuera, o sea, de lo que nos está rodeando a nosotros. Va a entrar este aire, el cual mediante acá, o sea, cuando el émbolo baja, el cilindro, se acumula en esta cámara. Luego, ¿qué es lo que pasa? El cilindro retorna, cierra, fíjense aquí con la válvula de bloqueo, abre la otra y mete el aire, ¿sí? A esto se le denomina ya aire comprimido. Este aire comprimido que obviamente, me adelanto un poquito, va a ir acá, ¿sí? Acá, a este de aquí, a este tanque. Tenemos otro acá, el de 2 pistones. Fíjense el funcionamiento que hace. Siempre uno arriba, el otro abajo. Uno abre, otro cierra. Uno abre, otro cierra. El aire comprimido, el aire está entrando por acá, que representa la parte naranja, y el aire comprimido va a ir hacia acá, o sea, es este color celeste. Acá tenemos otro ejemplo de un émbolo, fíjense, entra el aire por acá, va acumulándose en este, y ¿qué es lo que hace el pistón? Presiona para que vaya y se comprima el aire. Bueno, esto ya es rotativo. Acá tenemos otro ejemplo de un cilindro de una etapa. De igual manera, ingresa el aire, se acumula acá, y el cilindro, ¿qué es lo que hace? Presiona, bloquea aquí, fíjense este cierre de bloqueo, y deja que pase el aire comprimido hacia el tanque. Básicamente ese es el funcionamiento, que es lo que hace este tipo de motor para lo que son los compresores. Que estos compresores son los usados, son los más comunes, ¿no? Entonces, la parte teórica es muy importante. Repetimos, émbolo de una etapa es un tipo de compresor que utiliza de 3 a 7 bares. Mientras que el compresor de 2 etapas comprime en 2 etapas. Su presión final es de 7 bares. La primera etapa comprime aproximadamente 3 bares. ¿Qué quiere decir? Que en la primera que expulsa va a comprimir 3 bares. Y en el final sería a 7 bar, o sea, puede llegar a comprimir aire comprimido hasta 7 bar. También esta parte es muy importante, más este material de apoyo que tienen ustedes acá, que es cómo ingresa, cómo se acumula y cómo va generándose el aire comprimido. Ahí tienen los funcionamientos. Dentro de los compresores tenemos acá diferentes. Este es uno similar al que nosotros tenemos en el instituto. Este es de una etapa. Las características, por ejemplo, acá obviamente este compresor de aire, ya vamos a ver las partes, tiene un motor, ¿no? Tiene un motor. Acá tenemos de 2 cilindros, 2 etapas, una etapa. Acá tenemos de 2 etapas. Esto ya es abierto. ¿Sí? Usted está para la muestra. También de 2 etapas. Este ya es otro tipo de compresor que ahorita lo vamos a mencionar, ¿sí? Acá está, por ejemplo, fíjense, el paso 1, ingresa el aire, se acumula acá, en este espacio, y cuando el cilindro sube, tapa, fíjense, aquí está abierto y este está cerrado. Entonces se acumula el aire, lo tapa la entrada, se abre la salida, y todo este aire comprimido va a ir al tanque. Acá tenemos de otro tipo, por ejemplo, este funciona con correa, y aquí tenemos de 2 etapas, 2 etapas, 2 etapas, cambia la posición. Fíjense, acá hay 2 etapas, una etapa, 2 etapas, 1, 2, 3 etapas, y acá también 3 etapas. Que hace el mismo trabajo, ¿no? Hace el mismo trabajo, obviamente estos de 3 etapas ya son para mayor concentrado en lo que es la presión. Bueno, estos que ahorita los vamos a mencionar. Sigamos, espero esté claro esa parte. Compresor de diafragma. Suministran aire comprimido seco hasta 5 bares.
y totalmente libres de aceite. Se utiliza en aplicaciones alimenticias, farmacéuticas y similares, hospitales, consultorios, dentistas. Ustedes cuando han ido al dentista se han de dar cuenta, ¿verdad? Bota aire, su rotorcito con lo que no se los abren los huequitos del diente, por ejemplo, funciona con aire, también bota agua. ¿Qué tipo de compresor es el que utilizan? Este tipo, ¿sí? Han debido escuchar también que carga aire cuando van al dentista, ¿verdad? Entonces trabaja con compresores tipo diafragma, que son similares a estos. Estos compresores de diafragma obviamente funcionan igual. Fíjense, va a tener un ingreso de aire acá. En la primera imagen va a tener un ingreso de aire, se acumula y cuando empieza a girar esta pieza de aquí, fíjense, va a presionar y al presionar, ¿qué va a pasar? Va a tapar la entrada y va a abrir la salida. Entonces, todo este aire que se ha acumulado aquí se va a salir. No se va a salir, va a ir al acumulador, ¿sí? Al tanque que va a acumular. ¿Está bien? Entonces, este es un tipo de compresor de diafragma que también pertenece a los de desplazamiento positivo, dentro de lo que son los alternativos. Sigamos. Compresores rotativos. Compresores rotativos de paleta deslizante. Este compresor tiene un rotor montado excéntricamente con una serie de paletas que deslizan dentro de ranuras radiales. Gira excéntricamente, es un recinto cerrado, hay contacto metal con metal y su temperatura final es a 190 grados centígrados. Estos ya son autogeneradores, ¿no? Fíjense, va ingresando el aire y mediante paletas va saliendo el aire, o sea, lo manda al tanque. Compresor de tornillo. Dos rotores helicoidales engranan girando en sentidos contrarios. El espacio libre entre ellos disminuye axialmente el volumen, lo que comprime el aire atrapado entre los rotores. Se puede obtener caudales continuos y elevados de más de 400 metros cúbicos sobre minuto a presiones superiores a 10 bares. Fíjense, hasta 10 bares ya llega este. Sus características: suministra el aire continuo, presión elevada, temperatura a 160 grados centígrados para arriba. Existen en empresas mineras. Entonces, fíjense, por acá va circulando lo que es el aire. Acá tenemos la parte rotatoria, lo que indica acá dos rotores helicoidales que engranan, ¿sí? Fíjense, tenemos estos dos, acá son dos, y entre ellos va pasando lo que es el aire. ¿Sí? Va pasando lo que es el aire. Fíjense, tenemos acá, por ejemplo, va pasando por estas de acá, rendijas, si quieren llamarle, o ranuras, lo que va a ir circulando el aire. Tenemos, como indica, en empresas mineras. Es donde más vamos a ver. Entonces, dentro de lo que es esto, fíjense, acá tengo un rotativo. Fíjense. Y estos ya son más grandes, obviamente, porque tienen que generar mayor presión de aire comprimido, ¿no? Vamos a ver otro por acá. Acá hay otro. Sí, pero estos ya se mezclan con lo que son los turbocompresores, que ahorita los vamos a mencionar. Turbocompresores son los que suministran el máximo de caudal y mínimas presiones. Estos compresores comunican al aire una elevada energía cinética, que se transforma en energía de presión al ser frenado al aire en la instalación. Proporcionan grandes presiones y grandes caudales. Tienen forma de caracol. Presentan la ventaja de acoplar directamente al eje del motor. Turbocompresor axial. Turbocompresor axial. Para alcanzar presiones de 6 a 8 bar. Para alcanzar presiones de 6 a 8 bar se necesitan 6 a 8 etapas. Nuevamente, turbocompresor axial. Para alcanzar presiones de 6 a 8 bares se necesitan 6 a 8 etapas, consiguiéndose fácilmente caudales del orden de 100.000 metros cúbicos Newton hora. Entonces, fíjense, este, por ejemplo, ya maneja el principio de lo que son las turbinas, ¿no? Las turbinas, lo que utilizan los aviones.
¿Qué es lo que pasa por aquí? Va a ingresar el aire y esto empieza a girar, ¿verdad? Eso es lo que conocemos como turbina en los aviones. Luego tenemos al turbocompresor radial. Generan grandes caudales de presiones a 2.660 metros cúbicos minuto y 300 bares. ¿Está bien? Entonces, estos son los tipos de compresores que nosotros podemos utilizar, o bueno, que conocemos, algunos han visto también estos compresores que nos ayudan con el trabajo. Veamos una pasada rápida sobre estas imágenes, que ya lo habíamos visto, de una etapa, dos etapas, una etapa, dos etapas, acá está dividido en dos etapas, acá tenemos un turboaxial, acá dos etapas, dos etapas, dos etapas, dos etapas, acá diferentes figuras, diferentes tipos de compresores, acá y este es a nivel industrial. En este caso, si diferenciamos, por ejemplo, acá hay un tanque, ¿verdad? Donde se va a comprimir el aire. Entonces, acá estaría el otro tanque donde se comprime. También es lo mismo, solo que está en otra posición y obviamente es a mayor rango. Acá tenemos de dos etapas. Acá tenemos otro que es turboaxial igual, de la misma manera, también con su tanque. Acá tenemos de dos etapas, este que lo han debido ver en la calle, ¿no? Estos componentes, estos compresores que trabajan con a diésel, por ejemplo, que utilizan para el trabajo con el asfaltado, con la percutora, si no me equivoco el nombre, con la percutora, entonces trabaja con aire, esos componentes, o también te pueden trabajar con sistema hidráulico. Casi es el mismo principio. ¿Cuál es la diferencia del sistema neumático con el sistema hidráulico? Que el sistema neumático trabaja a presión de aire, mientras que el sistema hidráulico trabaja a presión de aceite. Acá tenemos otro tipo de compresores. Fíjense, acá tenemos dos émbolos, acá tenemos dos émbolos. Acá fíjense, este por ejemplo es de 4 émbolos, ya son nivel industrial, ¿no? Entonces, esto también tenemos que aprender a diferenciar. Fíjense, este ya es 1, 2, 3, 4, 5 émbolos. ¿Está bien? Entonces, con eso, un poquito para que ustedes puedan ver los tipos de compresores que existen. Hay sin fin de este tipo de compresores. Acá tenemos un rotativo, que les dije hace rato, que también trabaja, fíjense, pero con el pistón. Entonces, que va siendo purificado. Sí, perdón, no es rotativo, este llega a ser el filtro, si me estoy equivocando acá, llega a ser el filtro que ingresa, sale y aquí tenemos los pistones. Bueno, acá que hemos visto los funcionamientos de lo que serían los émbolos. Acá tenemos un turbocompresor, fíjense, ingresa el aire, esto va girando y cada que rota va llenando los tanques, ¿sí?, de aire comprimido. Entonces, de esa manera se trabaja con lo que son los compresores. Componentes de un compresor de émbolos. Tenemos diferentes partes de lo que va a ser el compresor de émbolos. Por ejemplo, fíjense, tenemos filtro. En el compresor va a existir un filtro. ¿Qué es este filtro? Es por donde va a ingresar el aire. O sea, ¿qué aire es el que ahorita nosotros estamos, que está alrededor nuestro? Ese aire va a ser absorbido por acá, ¿sí? Este aire, al ser absorbido por acá, si ustedes se fijan en este compresor, es de un émbolo. Entonces viene acá, llena, bota, llena, ingresa, bota, ingresa, bota. ¿Por qué me refiero a bota? Fíjense, aquí va un tubo, fíjense el recorrido que va a venir por acá, y este tubo directamente hace lo que es el llenado del aire comprimido. Entonces ese es el recorrido que hace el aire. Ingresa por el filtro, se purifica, el cilindro entra, sale, cuando entra, absorbe, ¿verdad? Cuando sale, bota o genera a lo que es el tanque. Tenemos la válvula antirretorno, ¿para qué es esta válvula antirretorno? Para que el aire que ingresa al depósito no retorne, ¿sí? Luego, ¿qué más tenemos para apoyo de lo que es el aire? Tenemos acá, bueno, el depósito que lo hemos mencionado, el compresor que llega a ser este de una etapa y la purga. ¿Qué es la purga?
Nos ayuda, la purga nos ayuda a liberar ese punto de rocío. ¿Se acuerdan? El otro día cuando hemos hablado de la teoría hemos hablado del punto de rocío. Este punto de rocío que se genera se va asentando. Entonces eso debemos nosotros liberar. Y eso se hace con la purga. Dentro de la parte mecánica, ya en la parte mecánica, por ejemplo, tenemos el motor es el que va a hacer girar la correa, o también en otro sistema también puede ser por engranaje, lo que va a hacer girar y va a hacer funcionar acá a lo que es el cilindro. Tenemos el presostato. ¿Qué es el presostato? Bueno, ahorita vamos a ver definiciones, un poquito me adelanto. El presostato nos funciona como un componente de activación, ¿no? Nos puede ser como nuestro automático, si vale el término. Tenemos la válvula de seguridad, tenemos el manómetro, que nos va a ayudar a medir qué. Comúnmente los compresores van a venir con dos componentes manómetros. Un manómetro nos va a medir la presión de aire que hay en ese instante en el depósito. Y el otro manómetro nos va a medir la salida de aire. O sea, por acá, fíjense que una llave de paso, por ejemplo, por acá va a salir aire comprimido, ¿verdad? Entonces acá nos va a mostrar otro manómetro que con qué cantidad de aire vamos a salir o con qué presión. Acá tenemos otro que es similar. Tenemos al compresor, el motor eléctrico, el presostato, la válvula antirretorno, el depósito, manómetro, purga automática, la válvula de seguridad, secador de aire reenfriado y el filtro de línea. Acá tenemos otro, que acá está mencionado como sistema básico. La toma de aire, que es por donde va a ingresar el aire, bloque del compresor, que es, bueno, esta parte plástica. Tenemos el tubo colector, que es el que va a hacer el recorrido, el aire comprimido para ser ingresado al depósito. Tenemos la válvula antirretorno, acá está este componente. ¿Qué hace esta válvula antirretorno? No va a dejar que retorne acá, ¿sí? O sea, simplemente ese se va a convertir en entrada. Tenemos la válvula de la purga, y acá lo que les decía, tenemos dos manómetros. El manómetro, el primero, que comúnmente es el más grande, nos va a mostrar la presión de aire que hay en el depósito, o sea, acá. Y este otro de acá, que es un poco más pequeño, es el manómetro de salida. O sea, nosotros con la válvula reductora de presión, que es esta de aquí, es como una perilla, es como una perilla, vamos a poder regular qué presión de aire nosotros queremos que salga. Por ejemplo, hagamos de cuenta que hay una presión de aire en el tanque, en el depósito, de 7 bares. Pero yo voy a hacer un trabajo con 3 bar. Pero hay 7, ¿qué hacemos? ¿Necesitamos otro compresor? No. Acá en la salida, con esta válvula reductora de presión, se va moviendo la perilla y se coloca acá una presión de aire, la que queremos. Por ejemplo, en el ejemplo decía 3 bares. Colocamos a 3 bares, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo abra la llave de paso, va a salir aire con una presión de 3 bares, a eso refiere. Acá tenemos la parte de activación del motor, el presostato, el botón de arranque y el botón de parada. Este botoncito que ustedes ven acá, este rojo, cuando va arriba, o sea, tiene dos posiciones, ¿no? Arriba y abajo, activación, desactivación. Pero obviamente es automático mediante el presostato, que es una pieza que está acá adentro. ¿Qué es lo que hace? Que cuando, obviamente esto va a funcionar mientras no haya presión de aire. Esto va cargando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bares. ¿Qué quiere decir? Cuando llegue a 7 bares, el presostato va a desactivar la alimentación. ¿Sí? ¿A qué me refiero con alimentación? Va a dejar de funcionar el motor. Cuando yo utilice aire y empieza a salir el aire, obviamente se va a ir vaciando el tanque. Entonces, al bajar la presión del tanque, del depósito, ¿qué es lo que va a pasar? El presostato se va a abrir, se va a cerrar en este caso, va a unir los contactos y va a activar el motor. ¿Sí? Similar a lo que maneja la ducha, ¿verdad? En la ducha, por ejemplo, ¿cómo funciona? Si yo lo dejo el disyuntor arriba de la ducha y obviamente cerrado, sin circulación de agua, ¿y la ducha qué pasa? Nada. No funciona, ¿verdad? Pero cuando yo abro el grifo del agua, obviamente dentro del presostato arriba hay como una gomita que se mueve. ¿Y qué hace eso? Hace que los contactos eléctricos se unan. Y al unirse, obviamente, va a empezar a calentar lo que es el agua. A eso refiere. Funciones principales de las partes que hemos mencionado. Filtro de aire, ¿para qué nos sirve?
impide el desgaste excesivo del cilindro, anillos del émbolo, etcétera, que es provocado por el efecto abrasivo de las impurezas del aire. Motor eléctrico. Suministra la energía mecánica al compresor, transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Presostato. Controla el motor eléctrico detectando la presión en el depósito. Se regula a la presión máxima, a la que desconecta el motor, y a la presión mínima a la que vuelve a arrancar el motor. Convierte una señal neumática a eléctrica. Válvula antirretorno. Deja pasar el aire comprimido del compresor al depósito e impide su retorno cuando el compresor está parado. Depósito. Almacena el aire comprimido. Su tamaño está definido por la capacidad del compresor. Cuanto más grande sea el volumen, más largos son sus intervalos de funcionamiento del compresor. Manómetro. Indica la presión del depósito. Purga. Sirve de salida para el agua que se condensa en el depósito. Válvula de seguridad. Expulsa el aire comprimido si la presión en el depósito sube por encima de la presión permitida. Secador de aire refrigerado. Enfría el aire comprimido hasta pocos grados por encima del punto de congelación y condensa la mayor parte de la humedad del aire, lo que evita tener agua en el resto del sistema. ¿Por qué esta parte? Porque no puede haber gotas de agua, lo que nos referíamos al punto de rocío, porque ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a dañar lo que es el equipo, ¿no? Las partes mecánicas que tuviera nuestro compresor. Filtro de línea principal. Al encontrarse en la tubería principal, este filtro debe tener una caída de presión mínima y la capacidad de eliminar el aceite lubricante en suspensión. Sirve para mantener la línea libre de polvo, agua y aceite. Algunas funciones principales. Todo esto es pregunta de examen, todos estos, ¿sí? Entonces, dentro de lo que vamos a usar de la tarea que tenían que entregar ayer, entonces sería el manómetro, ¿verdad? Que nos va a indicar la presión de aire comprimido que hay en el depósito y también la presión de aire comprimido que va a haber en la salida. Tenemos algunos tipos de compresores que se pueden usar. Aquí están con los modelos, la potencia del motor. Esto no vamos a explicar obviamente porque ustedes ya tienen conocimiento en motores, la presión que puede generar de aire, bueno, el peso del compresor. Sí, son algunas tablitas que ustedes pueden ver para poder definir también qué tipos de compresores utilizar. Sí, son tablitas de diferentes tipos de compresores.